Buenas noches a todos, a mis hermanos y hermanas en Cristo. Dios me los bendiga ricamente y me los siga protegiendo y prosperando a todas las áreas de nuestras vidas. Vamos a continuar nuestro estudio sobre por qué los bautistas celebramos la Cena del Señor cerrada. Esto quiere decir que no está abierta para todas las personas que quieran venir a participar de los elementos del pan y de la copa, pero que es exclusivamente para los miembros de la iglesia que está observando la ordenanza. Y estamos dando razones por eso. Hemos cubierto que el número uno es ser perdonado de sus pecados, haber recibido a Cristo como Salvador personal por la fe, estar consciente, seguro, sabido de que tiene vida eterna, que es un hijo de Dios. En la iglesia, nuestros bautistas no queremos miembros que no sean salvos, pero cada uno ha dado testimonio de que sí es hijo de Dios, que ha nacido de nuevo y que quiere agradar al Señor. Después de eso también ha sido escrituralmente bautizado. Y además de ser salvo y ser bautizado por una iglesia que da un bautismo válido, escritural, entonces también que esté en íntima comunión con su iglesia, que esté dando buen testimonio como hijo de Dios, ¿verdad? Hemos cubierto ya esas cosas y entonces hemos dicho pues que así la persona está en capacidad para observar la cena del Señor cada vez que la iglesia ha estipulado, ¿verdad? Cada cuánto se hace. Algunas iglesias los hacen cada mes, otras cada 3 meses, otras cada 6, etcétera, etcétera. Eso es la prerrogativa. Cada iglesia tiene la prerrogativa de decidir con qué frecuencia quiere tener este evento tan significativo, tan importante, ¿verdad? Que simboliza la muerte, la sepultura, la muerte de nuestro Señor Jesucristo cuando Él se dio en la cruz. Amén. Esta noche vamos a leer en el libro de los Hechos de nuevo. Este pasaje hemos estado leyéndolo en varias ocasiones y vamos a hacerlo de nuevo. Dice en Hechos capítulo 2, versos 41 en adelante. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y este pasaje nos delinea punto por punto cuáles son los pasos. Y en nuestras iglesias bautistas precisamente nos limitamos a este orden, ¿verdad? Primero hay que recibir a Cristo como Salvador personal, como miramos acá, los que recibieron su palabra, los que creyeron el mensaje de Pedro de que Jesucristo había enviado su Espíritu Santo y se manifestó con ellos hablando en lenguas y con esa intrepidez espiritual con que estaban testificando delante de los centenares de miles de judíos que habían ahí en ese día de Pentecostés, y los que recibieron su palabra, los que creyeron, los que se reunieron a Cristo, fueron bautizados, amén. Y dice después que fueron bautizados, por supuesto, añadidos a la iglesia. Entonces dice también el texto que se añadieron aquel día como 3,000 personas, gloria a Dios. Eso de añadirse a la iglesia quiere decir a la nómina, a la lista de los miembros.
Ya sabemos que en el capítulo 1, versos creo que el 22, dice que había como 120 reunidos ahí en el aposento alto, ¿verdad? Y eso era apenas una porción, esos estaban ubicados en Jerusalén, pero la mayoría de ellos vivían y se desenvolvían en Galilea, como unas 60 millas de distancia de ahí, unos 90 kilómetros, ¿verdad? Que no todos los centenares de ellos estaban siguiendo al Señor, pero por lo menos 120 estaban ahí reunidos cuando vino el Espíritu Santo. Y dice verso 42, y perseveraban en la doctrina. Perseverar en la doctrina es a todas las enseñanzas del Señor Jesucristo, de los apóstoles, las abrazaban, creían en ellas y estaban entregados pues a la fe, ¿verdad? Y entonces dice también que estaban en comunión unos con otros, ¿verdad? Había un vínculo de amistad, de cariño, de buenas relaciones entre ellos. No había disputas de ninguna clase. Estaban unidos en la experiencia de la salvación, unidos en la experiencia del bautismo, unidos en los artículos de fe del Nuevo Testamento, y estaban ellos felices, contentos, en unión común unos con otros, ¿verdad? Y por eso dice después, en el partimiento del pan, que es decir, partir el pan y tomar la copa también y recordar la muerte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en las oraciones, por supuesto. Así pues que vamos a mirar esta noche cómo fue que comenzó esto. ¿Cuál es el origen de la cena del Señor? Dice acá en Mateo capítulo 26, y vamos a comenzar con el verso 17 en adelante. Mateo 26, 17, y vamos a leer posiblemente hasta el 30. Dice acá, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Esto, hermanos, ya era, por supuesto, una práctica anual entre los judíos desde Éxodo capítulo 12, cuando fue establecida por Moisés. ¿Se acuerdan ellos? A medianoche mataron un cordero, cada familia. Dice la palabra de Dios que puso la sangre en los dinteles y en los postes de sus casas, y la orden era que comieran el cordero asado de una manera rápida, porque ya ellos inmediatamente iban a salir de Egipto, y así ocurrió. Y el mandamiento era que cada año, para esa fecha, en ese mes de Abib, que era el primer mes, del año judío, entonces que ellos iban a celebrar la fiesta, ¿verdad? De la Pascua. Y entonces cada año los judíos lo han hecho. En este tiempo el Señor Jesucristo también es la última Pascua que Él va a celebrar en compañía con sus discípulos. Y entonces dice que se refiere pues a esos días de los panes sin levadura. Y Él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar.
Y entristecidos en gran manera, comenzaron cada uno de ellos a decir, Señor, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el pan, ese me va, en el plato, perdón, ese me va a entregar. A la verdad os digo que el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. Aquí Judas está en compañía de los apóstoles, él mismo es un apóstol, están ya en el aposento alto, ya todo está preparado, el cordero está ahí, las hierbas amargas, la copa del jugo de la vid, todo está listo. En Juan capítulo 13 dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, como no había ahí un anfitrión, no había un sirviente, él mismo cogió una toalla, tomó un lebrillo, lo llenó de agua y le lavó los pies a sus discípulos. Y entonces el Señor Jesús pues está aquí junto con ellos. Judas también está. Pero una cosa importante es que en Juan leemos, en Juan capítulo 13, vamos a ir un momento ahí para que veamos un detalle muy importante. Judas no era salvo. Judas no era amigo del Señor Jesús, ni de los apóstoles tampoco. Él era un traidor, él era un hombre enmascarado. Él lo que quería era robar como tesorero de los fondos de la iglesia y lo hacía. Y él inclusive aquí está ya en convenio con los judíos de venderlo en el sentido de decirle, venga, les voy a mostrar dónde está él, dónde lo pueden encontrar para prenderlo y para matarlo. Y a las altas horas de la noche, él fue. Inmediatamente, dice el texto, después que comió del bocado que él se puso en la boca, refiriéndose al bocado del cordero junto con pan, los elementos que se usaban para la Pascua judía, la Pascua antigua, ¿verdad? Todavía no es la nueva, pero esos mismos elementos el Señor tomó para establecer la cena del nuevo pacto, que dice la palabra de Dios, ¿ok? Pero dice acá en Juan, capítulo 13, versos 23, dice, no, más bien un poco antes, en el verso 21 dice, habiendo dicho Jesús esto se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. ¿Se acuerda que acabamos de leer eso allá, ¿verdad? En Mateo capítulo 26 también. Y entonces ellos se están preguntando quién. Ahí Judas pregunta y le dijo, Señor, sí, tú lo has dicho. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, verso 22, dudando de quién hablaba. Verso 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, que este es el apóstol Juan, ¿verdad? Y a este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntara quién era aquel de quien hablaba. Para estar tan cerca ahí del pecho del Señor Jesús, posiblemente susurró las palabras, los demás no oían, pero dice, Señor, ¿quién es?
Señor, ¿quién es? Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús, aquel a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Mire cómo él allá en Mateo dice, ¿verdad? Al que yo diere el pan mojado, ese es. Y Judas pregunta, Señor, soy yo, desde tú lo has dicho. Y aquí otra vez, compaginando el Mateo con Juan, encontramos pues de que el Señor sí le está diciendo a él, a Judas, que él es, ¿verdad? Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Verso 27, muy importante lo que sigue. Después del bocado, Satanás entró en él. Está hablando de Judas, ¿verdad? Y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Porque es que esos días también era un momento en que los espíritus eran caritativos, daban, repartían a los necesitados y a los pobres a comidas y dinero también, ¿verdad? Entonces, dice el verso 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, miren que está hablando del bocado que Jesús dijo que era mojado ahí en este tazón grande, ¿verdad? Para comerlo junto con la carne del cordero. Y cuando él tomó el bocado, entonces luego salió y era ya de noche. ¿Ok? Entonces dijo en el verso 31, cuando hubo salido, cuando ya Judas se había ido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Es muy importante, hermanos, que es la acción del Señor Jesús despidiendo a Judas. No quiso que Judas participó de la antigua Pascua, sí, pero no de la nueva. Porque, hermanos, es enseñado en la palabra de Dios. Un inconverso no tiene parte ni suerte en celebrar la cena del Señor, porque sería una burla. ¿Cómo es que va a estar comiendo el pan emblemático, el pan que significa el cuerpo crucificado del Señor Jesús por los pecados, para que Él sufrió toda esa tortura hasta la muerte, para que esa persona que está tomando la cena, comiendo el pan, no tenga que ir al infierno? Pero si es inconverso, si no ha creído en Cristo como Salvador personal, entonces es como una mofa, es una burla. Y si va a tomar la copa que representa la sangre del Señor Jesús, también, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús le hizo hasta un favor para que no pecara más todavía de despedirlo antes de participar de la cena del Señor con los demás verdaderos discípulos, los salvos. ¿Ok? Es importante eso. Nuestras iglesias, nosotros tratamos de ser cuidadosos, pues, de que no haya personas inconversas en nuestra membresía. Y tan pronto como nos damos cuenta de eso, inmediatamente también despedimos a una persona de la membresía. Puedes continuar viniendo a los servicios o oyendo la palabra de Dios, y estaremos orando por él para que se arrepienta y sea salvo pronto, ¿verdad? Amén. Muy bien, entonces miramos acá pues que en el establecimiento de la cena del Señor misma, de la cena del Señor, tenemos pues acá que Él tomó del mismo pan sin levadura. Es un pan como una especie de
pancake o hot cake, no sé cómo le llaman acá, pan de harina, pues que al no tener levadura es aplastadito, no es abultado, hinchado, porque no tiene levadura, porque la levadura representa pecado. Y si un pan está así, con levadura, no puede representar el cuerpo del Señor Jesucristo, porque el cuerpo del Señor Jesucristo es impecable, ¿verdad? No tiene pecado. Por eso es que no es galleta de soda ni cualquier pan, cualquier cosa, ¿verdad? Que simboliza el cuerpo del Señor Jesús. Hay muchos protestantes, evangélicos, que no les importa coger cualquier cosa para representar el cuerpo del Señor Jesús, pero eso es un sacrilegio, eso es completamente incorrecto, ¿verdad? Así pues que aquí tenemos el origen, el principio de este acontecimiento. Me gustaría leer también un texto muy bonito que tenemos en Lucas capítulo 22. Es otro texto, ¿verdad?, que es paralelo al de Mateo 26 y de Juan capítulo 13, porque dice acá en el capítulo 22, vamos a leer del versículo, vamos a ver, el versículo 12. Entonces Él os mostrará, bueno, eso ya lo leímos acerca de la preparación, ¿verdad?, del lugar, del aposento alto. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua, verso 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuántas veces he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad, comed esto, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Así pues que, hermano, esas palabras del Señor al decir cuánto he deseado, qué añoranza más profunda he tenido. Por tanto tiempo he deseado que llegue este momento en darles estos elementos. El pan representa mi cuerpo, que por vosotros es partido. La copa representa mi sangre, que es derramada para el perdón de vuestros pecados. ¿Cómo he deseado que esto ocurra? Vamos, para que el Señor Jesús diga eso, sabiendo el dolor, el suplicio, el tormento, porque Él iba a pasar de los látigos, la corona de cruz, la corona de espinas, el laceramiento, los latigazos, los clavos en sus manos, en sus pies, y que dijera: esto representa mi cuerpo. Dice: ¿cómo he deseado que esto me diga? Hermano, usted tiene un Salvador precioso, sumamente precioso, hermano. No hay palabras que podamos describir cuán amor profundo tuvo nuestro Salvador por nosotros, que Él dijera: ¿cómo he deseado que venga el momento de este dolor?
cómo he deseado que venga el momento de esta angustia, cómo he deseado que venga este momento inclusive en que mi padre me va a abandonar. Dice, por la remisión de los pecados de ustedes, para que ustedes sean libres de condenación, libres del juicio, libres del infierno. Yo voy a sufrir todo eso por ustedes. Hermanos, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, esto es para estremecernos de pies a cabeza, decir, mi precioso Salvador, cómo me amó, que estaba hasta deseoso de que pronto viniera este momento para Él darse en la cruz por nuestros pecados. Gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mis hermanos. Este es pues el inicio, el establecimiento de la cena del Señor. Él tomó los elementos del pan sin levadura y también la copa para, en una forma emblemática, tomarlos y decir que eso representaba su cuerpo y su sangre. Amén. En cuanto al propósito de la cena, ya que estamos hablando del origen, ¿verdad? El propósito de la cena, bien leímos, ¿verdad? Tanto en Mateo 26 como en Lucas, que haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Así pues que esto es un recordatorio solemne. El Señor Jesús dijo que la iglesia cuando se reúne es para recordarlo a Él exclusivamente. Lo que Él es, lo que Él hizo, lo que Él significa, lo que Él prometió a su iglesia, ¿verdad? No es para que estemos nosotros celebrando algo así como para entretenernos nosotros, gozarnos nosotros o celebrar entre nosotros. Hermano, esto es algo que es exclusivamente para celebrar ese acontecimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo que se dio en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y esto lleva como propósito también hacerlo hasta que Él regrese, El Señor Jesús estaba como cuando un novio va a ir a la guerra, va a irse lejos, ausentarse un poco de tiempo o bastante tiempo de su novia, con que quiere casarse y le deja una fotografía, ¿verdad? Y le dice, aquí está, amor, para que me recuerdes, ¿verdad? Y la novia que ama a su novio, por supuesto que estrecha esa fotografía contra su pecho, la besa, la cuida, la pone en un lugar ahí visible donde quiera, donde ella pueda estarla mirando constantemente. La cena del Señor es eso, una fotografía, ¿verdad? Un recordatorio emblemático. El pan representando su cuerpo y la copa representando su sangre. Y con gran amor, con gran devoción, con gran seriedad, con gran solemnidad, la iglesia estará feliz, contenta siempre, recordando ese momento tan precioso, tan monumental que el Señor Jesús se dio para nuestra salvación. Amén. Así pues que en cuanto a los recipientes de la zona, de la cena, ya hemos hablado bastante, ¿verdad? Que todos ellos eran salvos excepto Judas.
Todos ellos eran bautizados, habían sido bautizados por Juan el Bautista, y después hubo muchos también que ya eran bautizados por los discípulos del Señor Jesucristo, porque Juan el Bautista cumplió con su misión, fue decapitado, y luego la autoridad quedó en la iglesia del Señor Jesús, y como él era el pastor, él era su líder, él entonces le pedía a los apóstoles que bautizaran a todos aquellos que querían unirse a la iglesia, ¿verdad? Y ese es el orden, ¿verdad? Y como ya miramos, la iglesia del Señor tiene que estar al tanto de que todo esté correcto, no solamente que sean sus miembros salvos, sean sus miembros bautizados, que sean miembros que están también viniendo a los servicios, pero que haya comunión, que haya amistad, buenas relaciones. Si la iglesia está en un estado de disputas, molestias, división, herejías o algo así por el estilo, la palabra de Dios prohíbe que se celebre la cena del Señor. Debe de abstenerse la iglesia si hay este tipo de discrepancia entre la membresía, si hay molestias por esto, por lo otro, por cualquiera que sea el motivo. El Señor quiere que estemos en armonía, en paz, en buenas relaciones, todos, sin excepción, para tomar la cena del Señor. Eso está en 1 Corintios capítulo 11. Vamos a dejar hasta ahí el estudio, ¿verdad? Porque es casi como de media hora, 35 minutos cada estudio, y luego que haya la oración, ¿verdad? De unos por los otros. Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos, y adelante con Cristo, escudriñando siempre las páginas sagradas de la palabra de Dios, sometiéndonos a ella, porque eso nos trae mucho gozo. Amén y amén. La palabra de Dios dice que es más dulce que la miel y la que destila del panal. Amén. Que así sea para ustedes, hermanos, como lo es también para mí. Bendiciones. Buenas noches.